¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conecta con la provincia. Esta semana viajamos en el tiempo para visitar los restos de la ciudad romana de Bilbilis, en Calatayud. Lo hacemos, como siempre, con la aplicación Arte en la provincia de Zaragoza. ...86 kilómetros separan a Zaragoza de Calatayud y unos pocos más lo hacen del municipio Augusta Bilbilis, situado en la ladera de los montes Bámbola, San Paterno y Santa Bárbara. Para comprender la importancia estratégica que tuvo esta ciudad romana, hay que remontarse a sus orígenes. Bilbilis es una ciudad de largo recorrido, tiene origen celtíbero, es decir, estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Tiene una fase en la que llegan una cantidad importante de inmigrantes itálicos en el siglo I antes de Cristo, a raíz de las guerras sertorianas primero y de las guerras civiles con Julio César después, y llegando ya al último tercio del siglo I antes de Cristo, con Augusto, con el que luego será Augusto, con Octaviano, se convierte en municipio romano. En época de Augusto, la conversión en municipio significó un cambio radical. Un pueblo provinciano pasa a ser una ciudad que vive su etapa de brillantez. Sus habitantes pasan a ser ciudadanos romanos que pueden ascender en la carrera política y que viven en una ciudad urbanizada y con servicios. Es una ciudad que se convierte en centro neurálgico de esta zona del Valle Medio del Ebro. Está en un nudo de comunicaciones muy importante y hay una característica que yo creo que tiene mucho interés para los aragoneses de hoy, y es que Bilbilis, lo que posteriormente es Calatayud, no ha perdido esa función administrativa de cabeza de comarca desde época romano-republicana y romano-imperial después hasta el momento presente. Tal vez es una de las ciudades, junto con César Augusta, con Zaragoza, que ha mantenido mucho mejor esa función hasta el día de hoy. Pero hasta mediados del siglo II después de Cristo, la ciudad romana empieza a experimentar un serio declive.
problemas de infraestructuras y sobre todo problemas de que en momentos de paz la gente se va a vivir al llano, se crean nuevos núcleos satélites alrededor, entre ellos en la misma Calatayud, y poco a poco esto que había sido un punto brillantísimo de cultura romana y administrativa en el Alto empieza a decaer en favor de esa población un poco más dispersa, y a partir de ahí perdemos noticias. Bilbilis fue una ciudad de tamaño medio, se extendía aproximadamente a lo largo de 30 hectáreas, aunque no todas estuvieron ocupadas por viviendas debido a la topografía del lugar. Tuvo una población de casi 4.000 habitantes que vivían dentro del espacio delimitado por su amplia muralla. La muralla es una cuestión, en primer lugar, de prestigio. La muralla no significa defensa en ese momento, no significa delimitación, prestigio. Una ciudad amurallada es una ciudad que tiene empaque, que tiene potencia urbana. Significa también el poder controlar al que entra y al que sale por sus puertas, y sobre todo los productos, porque naturalmente tienen que pagar sus tasas. Como toda ciudad romana, la Bilbilitana también organizaba su estructura y su distribución en función de los espacios públicos. El foro donde nos encontramos y el teatro por una parte, y luego en barrios, un barrio en torno a las termas, que es importante, otro barrio en torno a unas viviendas nobles que están en una zona privilegiada dominando el foro, a espaldas del foro, y así se arbitran un poco en función de esos núcleos que están marcados por esas construcciones singulares. Había espacios artesanales, industrias, zonas de curtido que se ubicaban en las zonas más altas del promontorio. En el centro de Bilbilis se erigía su foro o plaza pública, que, acompañado por el templo, la basílica y la curia, sin duda fue el punto neurálgico de la ciudad. Estamos en la plaza del foro, es decir, haríamos el recorrido que hubiera hecho un ciudadano romano del siglo I para venir a resolver problemas administrativos a las oficinas de la ciudad o al mercado, incluso, porque estamos precisamente en la plaza del foro. Aquí en la parte alta
creando moneda propia compatible con la moneda circulante romana y la de otras ciudades. Y bueno, el foro es el lugar neurálgico para asuntos de reuniones ciudadanas, administración pública, administración de justicia, archivos y lo religioso, por supuesto. Y en el caserío urbano de la ciudad se podían encontrar todo tipo de viviendas, desde las más humildes y rurales a las que poseían los habitantes potentados. Casas mejores, casas peores, algunas casas singulares como las que se ven ya excavadas, que eran casas hasta de 3 pisos de altura, con sus patios, con sus zonas, digamos, residenciales y sus zonas rústicas, con sus cuadras para caballerías, sus prensas para el aceite, para el vino, sus almacenes, etcétera. Estamos hablando de una ciudad con gente de calidad económica media. También había gente mucho más modesta, pero por lo tanto esto significaba que esas casas de potentados, diríamos, esa burguesía alta, que tenían sus decoraciones de pinturas, sus ricos ajuares en sus mesas, en sus dormitorios, etcétera, etcétera, y que hoy están en el museo, pues nos daba un poco ese nivel de vida que era relativamente elevado. Estamos en un municipio autosuficiente, con, además de sus viviendas y calles angostas, zonas de mercado, espacios de tiendas y lugares de reposo como las termas. Otro de sus espacios clave fue el teatro. El teatro de Bilbilis tiene capacidad por unos 3.500, 3.400 plazas, y tamaño de posaderas medio de cualquier ciudadano romano, que eran cálculos de unos 60 centímetros. Estaba distribuido en los 3 tramos de graderío habituales para las distintas clases sociales, hombres, mujeres, los plebeyos, los magistrados, etcétera. Y eso no significa que se ocupase siempre, porque hay mucha gente que no iba naturalmente al teatro, pero los romanos también solían construir los edificios para previsiones de futuro y sobre todo como elementos de
representación. Casi 5 décadas de trabajo en la ciudad romana han hecho que se conserven parte de sus huellas que han resistido al tiempo y al entorno y que decenas de siglos atrás se han convertido en joyas testimoniales de lo que fue este centro político, administrativo y económico de la región. La topografía facilita mucho la erosión, pero sin embargo el haberse desplazado la población significa que no se construyó sobre ella y eso ha permitido recuperar estructuras de viviendas, muchos materiales que están depositados en el Museo de Calatayud. Tenemos escultura, tenemos mucha pintura. Tbilisi es un núcleo importante en la aparición de pinturas y ajuares domésticos de las casas. Nos encontramos en este momento en lo que llamamos el grupo de casas o barrio del Ninfeo, que es una zona privilegiada de la ciudad porque está en un lugar muy céntrico. Aquí había casas de gran prestancia. Hay quien quiere pensar que aquí pudo vivir Marco Valerio Marcial. Ojalá, yo creo que nunca sabremos en qué casa vivió Marco Valerio Marcial, pero bueno, nos gustaría, y como era un sibarita, pues pudo vivir en una casa de este tipo. Este conjunto de casas tiene un dato importante y es que cuando estábamos excavando en la zona de los cimientos, de los fundamentos de la casa, encontramos un bloque de piedra con una perforación central para encajar un elemento que luego pudimos averiguar que era un elemento topográfico, es decir, era el punto perfectamente nivelado que estaba orientado a los 4 puntos cardinales y era el punto que habían tomado como referencia para trazar los ejes de la ciudad y para trazar los puntos donde tenían que colocarse los elementos principales. Desde aquí despedimos nuestro programa de hoy. Les dejamos con las principales noticias de la Diputación Provincial de Zaragoza y volvemos la semana que viene desde una nueva localidad de la provincia.
La Diputación Provincial de Zaragoza ha añadido 30 nuevos vídeos al archivo de la tradición oral de la provincia que se podrán ver próximamente en YouTube. Entre los 30 vídeos recuperados destacan, entre otros, el dance de Alagón, el de Monzalbarba, tradición oral en Plenas y Belchite, el dance de Codo, el reinado de Plenas y diversas jotas de estilo. Los audiovisuales están disponibles en www.cultura.dpz.es o en www.youtube.es/canal Cultura de PZ y forman parte del archivo de la tradición